Hoy se ha instalado ya el Consejo de Negociación de los Salarios Mínimos en México y en este proceso de mejora del ingreso en nuestro país, estas discusiones de este mes que darán por resultado la definición del salario mínimo vigente para el 2020 son muy importantes. Por eso hemos invitado a Andrés Peñalosa, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que nos cuente cómo va esa negociación. La Organización Internacional del Trabajo define el salario mínimo como la cantidad mínima de remuneración por un trabajo. En México, busca asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales del país. No obstante, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos reporta que casi 10 millones de mexicanos reciben una remuneración por debajo del salario mínimo. También hay avances en el último año. Por ejemplo, el poder adquisitivo aumentó en 6.7% en general y 9.2% en jóvenes. Aún así, todavía tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, está comprobado que lo que debemos fomentar para impulsar los ingresos de las familias de manera permanente es la inversión productiva, la educación y la creación de infraestructura. En suma, prosperidad incluyente. Salario mínimo, realidad, ficción, precio de mercado, pacto social. ¿Qué representa esta negociación ahora, pues muy importante, en todo lo que tiene que ver con la distribución del ingreso en nuestro país? Por eso, realmente un placer que estés con nosotros en esta billetera, don Andrés Peñalosa Méndez, pues el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De veras, un gusto que estés con nosotros. No, al contrario, agradecido por la invitación. Pero empecemos con las preguntas de Mao. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto. Para la billetera es fundamental el salario mínimo. Y estamos ya esta semana, la próxima deberá darse a conocer el porcentaje promedio para el próximo año. Tuvimos un buen incremento el año anterior y se ha cambiado la medición del salario mínimo, ya no hay zonas diferenciadas, aunque sí, hoy tenemos 172 pesos en la frontera y 102 pesos en el resto del país. O sea, ¿cómo alcanzar a la frontera norte y luego cómo alcanzar un mejor salario integrado? Esa es la pregunta. Bueno, estamos ciertamente en vísperas de convocar al Consejo de Representantes. Es la instancia tripartita donde concurren representantes del sector patronal y obrero. Nos instalamos en sesión permanente y la idea es que en el curso de la segunda semana de diciembre llegamos a un acuerdo y podamos anunciar el incremento de los salarios mínimos, tanto el general como los profesionales. En el sexenio pasado se siguió una política muy rara, ¿no? Pero finalmente fue interesante. Se homologaron las zonas económicas en una sola y después, a finales del sexenio, los últimos 2 años, se generó una especie de salario mínimo que iba de la parte más baja para ir alcanzando niveles salariales mínimos superiores. Y había otra que era la negociación de los salarios mínimos. Entonces, tú llegabas a tener en el salario base como 9% de incremento contra el salario mínimo integrado. 5% de incremento. Entonces, hoy, ¿cómo está esto? O sea, solamente es una negociación, queda un solo salario, la diferenciación solo es frontera norte México. ¿Cómo estás llevando la negociación para equiparar? Bien, el año pasado se acordó un monto independiente de recuperación. El MIR, Monto Independiente de Recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Monto Independiente de Recuperación. O sea, es un dispositivo que se propuso a través de una comisión consultiva convocada por el Consejo de Representantes de CONASAMI, donde participaron especialistas que nos ayudaron a hacer una serie de recomendaciones para darle continuidad al proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Y es un dispositivo que nos ha ayudado mucho, en efecto. Es una cantidad en pesos y centavos, en términos absolutos, que se añade al salario vigente. El año pasado se otorgó 9 pesos con 43 centavos. Se le suma al salario vigente y posteriormente se aplica el factor inflacionario. Esto que comentas, Alicia, es bien importante. ¿Y se mantiene entonces? Se mantiene.
Sí. El dispositivo de... Del MIR, del Monto MIR. Independiente de Recuperación, es lo que nos ha permitido realmente dar un jalón, un avance en la recuperación de los salarios. Yo recuerdo también otra de las cosas, o sea, en esta división, en esta decisión de tener un salario en frontera norte más alto, en la franja fronteriza creo que son 20 y tantos municipios, ¿de qué manera el resto del país puede alcanzarlos? El año pasado se tomó la decisión de establecer un salario mínimo general de 102 pesos con 68 centavos y la decisión de crear una zona libre en la frontera norte que involucra 43 municipios 43. fronterizos. Ahí se duplicó el salario. Al día de hoy están 176 pesos con 72 centavos. Claro, es una decisión consensuada y que está acompañada con todo un programa de desarrollo regional. Se disminuyó, por ejemplo, el IVA a la mitad, la tasa del ISR, se comprometieron una serie de inversiones públicas y privadas para crear y fortalecer la infraestructura. Es decir, entra en un paquete e incluso concurren otras áreas de gobierno. Es muy común que entre octubre, noviembre, los sectores, no solo el patronal o el obrero, sino organizaciones de la sociedad civil, académicos, analistas, presenten y hagan públicas sus propuestas. A ver, los obreros, ¿cuánto piden en promedio? Ajá. Hay un quieren? rango que va de 128 pesos a 132. Hay otro rango que va de 117 con 72 centavos a 127 con 76. Ese es el sector privado. Obrero. Sobre Empresas. todo el empresarial y el sector obrero está en el rango de 128, 132. Lo que estamos haciendo como Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es facilitar la discusión, acercar análisis, estudios técnicos y aproximar las posiciones para que el Consejo de Representantes resuelva en Don diciembre. Andrés, ¿qué tan representativo es en términos de gente que gana este salario mínimo? Esa es una. Y la otra, hay mucha gente que no gana un salario mínimo, gana más, pero aunque suben los mínimos, sus salarios no suben. Sí. Hay 1.200.000 personas que declaran ganar un salario mínimo. 1 millón. Pero, 1.200.000. Pero hay 9.750.000 personas que ganan por debajo del salario mínimo. Es decir, prácticamente una quinta parte de la población ocupada en este país gana de 1 a menos de un salario mínimo. ¿Y gana o reporta? Reporta, pero, ojo... Es que sí hay una diferencia. Sí, pero, a ver, con la información que se dispone, podemos conocer que el 63% de los ingresos de los hogares están asociados a los salarios. Ok. Y el otro 20% pues son transferencias, son los beneficios que reciben a través de diversos programas sociales. Y la ENIG te dice todo. Bueno, y también Sí, entonces es las muy remesas. importante fortalecer los salarios mínimos porque impacta directamente en los ingresos del hogar. ¿Y en esta revisión vas a revisar salarios profesionales? Ese es un tema, ¿no? Por supuesto, estaba muy abandonado. Hace 11 años que no se toca el tema de los salarios mínimos profesionales. La novedad es que vamos a presentar la propuesta para incluir el salario mínimo para las trabajadoras del hogar. Ah, qué buena cosa. Un pendiente. ¿Cuánto va a ser más o menos? sí, La eso está muy propuesta, bien, la está muy propuesta. bueno. El estudio que hizo la CONASAMI y que presentamos en mayo, que está ahí expuesto en nuestro portal, propone un salario de 248 pesos para las trabajadoras 8,000 pesos más o menos. del hogar. ¿Mensuales? No es un caso menor, miren, No, claro. son 2.400.000 personas que se dedican al trabajo del Y hogar. vaya que alivianan la vida de muchas personas, de muchas familias. ¿Qué? Se hacen ¿8,000 cargo. pesos? ¿200 qué dijiste? 248 pesos. Son como 7,000 pesos. Bueno, Ya en cuenta rápida, ¿eh? Pero A lo bueno, mejor no me quedo les- más. Ahora hay No les dan eso. características. Pero eso incluye, o sea, eso no está incluyendo la obligación que hoy tendrían ¿de cobertura asegurarlas. social?
Sí. Y ¿no? el seguro social, En tener un consecuencia, ahorro. si tú consideras el mínimo que se tiene de obligación para una trabajadora, con el pago de la seguridad social, claro. estás en alrededor de 8,000 pesos mensuales. Son otros 1,000 Creo que pesos ese sí es adicionales. básico, ¿no? Fundamental. Es un sector numeroso que contribuye mucho a la dinámica ¿Lo y al vas a empleo. presentar ahora? Lo presentamos en mayo, o sea, se ha tenido varios meses para que los sectores conozcan el estudio y deliberen y se Wow, acuerde. eso sí es una gran novedad. Como Por primera autoridad, vez como dentro de autoridad salarios tenemos que hacer una profesionales propuesta. No, del sí. servicio doméstico. Sí. Oye, ¿por qué no? También merecen capacitación, merecen educación si tienen estudios truncos. Al rato seguridad nos va a social. dar la Seguridad sorpresa y nos va a para formar su presentar Afore. como salario mínimo a cuidadores del hogar, oye. porque Sí, también merecen su necesitan Afore, ingreso. necesitan su ahorro para Claro, vivienda, claro. todo esto, ¿verdad? Es que ha sido injusto para con estas Profesionales, personas. ¿a quiénes estás considerando, Andrés? Se cuenta con una lista de 59 Algunas categorías. ya muy antiguitas, ¿no? Claro, hace 11 años que no se toca el tema. Hay que actualizar esa lista. Hay ocupaciones fogonero, No, que bueno. prácticamente son contadas las personas que ya se emplean en esta ocupación. Todavía es en carbón. Bueno, sí, pero también Pero hay quienes muchas prenden los actividades. anafres para las gorditas. No, el fogonero lo usan mucho todavía para la industria ladrillera. O También, sea, los ladrilleros informales Pues sí. usan a pues eso no fogoneros les pagan ni durísimo, salario ¿no? mínimo. No están- Exacto. Pero es importante que tengas una referencia. Y hay que incorporar ocupaciones nuevas. que no Capturista, están. bueno, ya no capturista. ¿verdad? Pues, Programadores, programador. todo el- Ujú. Ay, sí, Chalán de programadores. corre, ve y dile. desarrolladores de aplicaciones. Entregadores en fin, de- hay un montón de Trabajadores ocupaciones. De reparto. portales digitales. No, de reparto de aquí alimentos. Tienes una informalidad brutal y una inseguridad social brutal. De ¿no? reparto de, Así es. de alimentos. Todas estas marcas que van de un lado a otro. Sí, los de reparto de alimentos. Ajá, sí. O de La Constitución mensajería. contempla 3 aspectos para definir salarios mínimos profesionales. ¿Cuál? Son trabajos especiales, como el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Como los periodistas, por ejemplo. Como los reporteros. Hay 2 categorías en los profesionales, reporteros gráficos y reporteros de medios impresos. Y hay los que actualizar, electrónicos. ya hay peticiones para que se actualice. Impresos y digitales. Sí, por eso hay que Youtubers actualizar. incluye. Exacto. Tiene que ver con profesiones y algo que no se ha desarrollado, que creo que valdría la pena explorar con los sectores, de definir un salario mínimo profesional por actividad determinada económica. No sé, en alguna rama electrónica que se pudiera definir un salario mínimo para esa rama de actividad. Eso lo contempla la ley. Bueno, nos has venido a hacer casi de Santa Claus. Ajá. Ahora que termine la revisión de salarios mínimos, te invitamos sobre todo para que en principio de año veamos ¿Cómo quedó? quedaron, cómo lo tiene que reclamar la gente, de qué manera se tiene que actualizar el patrón eventualmente, sea de trabajadoras domésticas, sea de empresas como Pequeñas y tienditas, medianas. etcétera. Negocios familiares. Sí, ¿cuántas También. estéticas ves a muchas personas Las trabajando uñas, las todo el nails tiempo de sin pestañas. un salario mínimo a comisiones y además aportan su producto? Esa es parte de lo que hay que mejorar. Claro, eso sí se puede. Así que, Andrés, te agradecemos muchísimo. y vamos Andrés a estar como dijo. Peñalosa, muchas gracias. Al contrario, les ¿Cómo agradezco quedó? mucho la oportunidad porque el tema de los salarios mínimos es un tema de interés público, social, aunque hay una instancia legalmente instituida para definir los salarios, el tema nos compete a todos. Y a Gracias, todas. Andrés Claro. Peñalosa. Hasta Hasta luego. luego.